Ahora vamos a describir y comprender algunos de los fenómenos ondulatorios que surgen cuando las ondas interactúan con su medio, con su entorno o bien incluso con otras ondas, ¿ya? Primero recordar que hay una pequeña diferencia entre lo que es una onda y un pulso. En el caso de una onda vamos a decir que es una forma en donde se transmite energía, pero no materia, ¿ya? Por ejemplo, en un sismo, se logra transferir, lo que logra viajar mediante el sismo, mediante las ondas sísmicas, es la energía del movimiento propiamente tal, mientras que no viaja la materia, es decir, a mí no me llega un trocito del epicentro, por así decirlo. Por otro lado está el concepto de pulso, que corresponden a perturbaciones de la materia que son de corta duración. Es como cuando yo agito una cuerda una única vez. Ese pulso, esa única vez, es un pulso propiamente tal. Recordar también que las ondas, los movimientos ondulatorios, poseen algunas magnitudes que lo caracterizan. Primero que todo, el periodo, que corresponde al tiempo que le tarda una onda a hacer un ciclo, ¿ya? Es decir, este vaivén, esta columna completa de movimiento va a tomar cierto tiempo y ese tiempo le vamos a definir periodo. Por otro lado, el inverso del periodo, que quiere decir el número de ciclos o de oscilaciones por unidad de tiempo, es decir, cuántas vibraciones, por así decirlo, cuántos ciclos genera una onda en un segundo, le vamos a llamar frecuencia. Por ejemplo, acá aparecen tres ondas con tres frecuencias distintas. Una de 500 Hz, la otra de 1 kHz, es decir, de 1000 Hz, y la última de 2 kHz, es decir, 2000 Hz. Si yo voy aumentando la frecuencia, nos damos cuenta que hay otra magnitud que en este caso, siendo el mismo fenómeno, se modifica. En este caso es la longitud de onda. A mayor frecuencia, por ejemplo, yo voy a tener que la longitud de onda se va a achicar, va a disminuir esta distancia entre los dos puntos extremos del ciclo. También las ondas reciben clasificaciones puntualmente, y las que nos interesan más, tomando en cuenta de que nos vamos a ir hacia el enfoque de lo que es el sonido y la luz futuramente, son las clasificaciones según la vibración de las partículas y según el medio de propagación o naturaleza de la perturbación. De partida, en el caso de las ondas, según la oscilación de sus partículas, vamos a discriminar en dos tipos: las longitudinales y las transversales. En el caso de las longitudinales, la vibración de las partículas va en la misma dirección, en el mismo sentido que el movimiento de la onda. Por ejemplo, si yo estiro y suelto un resorte, las partículas del resorte vibran horizontalmente y el resorte también transmite la onda de forma horizontal. Es muy distinto a las ondas transversales, en donde, por ejemplo, cuando yo agito una cuerda, la vibración de las partículas de arriba hacia abajo, es decir, vertical, mientras que la propagación de la onda en sí va a ser de forma horizontal, es decir, forman un ángulo de 90 grados, son perpendiculares. Otra clasificación importante es según el medio de propagación o la naturaleza de la perturbación, etc. Que vamos a discriminar dos tipos, que son la mecánica, que es aquella onda que requiere de un medio físico para poder transmitirse, un material elástico, es decir, un material compuesto de partículas y que estas partículas permitan el choque entre ellas para transmitir la energía. Mientras que la electromagnética son capaces de desplazarse sin recurrir a un medio físico, es decir, por el vacío, ¿ya? Ejemplo de onda mecánica: el sonido requiere del aire para propagarse, o bien del líquido, de un sólido, etc. Las ondas sísmicas también son ejemplos de ondas mecánicas, las ondas en una cuerda, etc. Y ejemplos de onda electromagnética: la luz, por ejemplo, todo lo que es radiación son ondas electromagnéticas. Fenómenos ondulatorios responde al hecho de que una onda puede interactuar con el medio por donde está viajando o también con otra onda. Y estas interacciones generan modificaciones en algunas magnitudes, ¿ya? Dependiendo del tipo de interacción que se genere, va a generarse algún tipo de modificación en estas magnitudes. El primer fenómeno, la primera fenomenología, viene a ser la reflexión, que básicamente consiste en el choque de una onda contra un obstáculo, y este obstáculo lo que genera es un rebote, ¿ya? Es decir, vamos a decir que existe un cambio de medio en donde la onda no logra atravesar, por lo tanto choca y se devuelve. Es como un rebote, es como si yo lanzara una pelota de tenis hacia la pared y la pelota de tenis no puede atravesar la pared, por lo tanto rebota, ¿ya?
En este caso, en la onda, lo que va a cambiar, la magnitud que cambia en la reflexión es la dirección de propagación. Si la onda iba hacia la derecha y choca, va a devolverse hacia la izquierda, cambia la dirección, ¿ya? Entonces, importante, la reflexión se produce cuando una onda, mientras se propaga, se encuentra con una superficie que separa dos medios a las que no puede atravesar ni rodear, ¿ya? Como resultado, la onda rebota al chocar contra la superficie de separación, lo que provoca que la onda regrese por el mismo medio de propagación, pero en la dirección contraria. Es el ejemplo de la pelota, que si bien no es una onda, es bastante concreto. Dentro del concepto de onda podríamos discriminar dos tipos de reflexión. Una sería, por ejemplo, la luz. Si yo apunto un rayo láser a un espejo, el láser va a rebotar, generándose un rayo de luz incidente, que es el que va a ir y chocar contra el espejo, y como resultado un rayo de luz reflejado. Ahora, no necesariamente debe volver la onda por el mismo lugar. Si se dan cuenta en el esquema, hay cierto ángulo de reflexión, cierto ángulo que se va a originar con esta recta perpendicular imaginaria, que es la normal, y el mismo ángulo es el que se va a generar una vez que la onda se refleje, ¿ya? Esos ángulos que ahí aparecen tienen el mismo valor. Si uno es 30 grados, el otro también. Otro ejemplo de reflexión es cuando el sonido choca, rebota, y esto le llamamos nosotros coloquialmente como el eco, ¿cierto? Yo genero un sonido, el sonido choca, es capaz de chocar con algún tipo de cuerpo, y yo vuelvo a escuchar el sonido con un poquito de desfase, porque obviamente la onda se tarda en viajar. Entonces, ¿qué elementos tiene una reflexión? Va a tener una onda incidente, que es la que va a chocar, una superficie de separación, que es la superficie que me permite este bloqueo, me permite esta separación de medio, la onda reflejada, que es el resultado de este rebote, y dentro de estas ondas yo voy a marcar una línea imaginaria llamada recta normal, que es perpendicular a la superficie de separación, y que me va a generar la descripción de dos ángulos, un ángulo de incidencia y un ángulo de reflexión, ¿ya? ¿Qué me dice la reflexión y particularmente la ley de reflexión sobre esto? Me dice que ambos ángulos tienen la misma magnitud, ¿ya? Es decir, el ángulo de incidencia va a ser del mismo valor que el ángulo de reflexión. Por ejemplo, si una onda se propaga por el aire y en cierto momento se encuentra con una superficie de vidrio, lo que provoca que la onda rebote con un ángulo de 50 grados, ¿cuál es el ángulo de incidencia? Según la ley de reflexión, ¿qué me plantea? Me plantea que estos ángulos, el de rebote o el reflejado y el de incidencia son de iguales. Por lo tanto, el ángulo de incidencia es de 50 grados. ¿Qué pasa con la reflexión en las cuerdas? Vamos a tener que distinguir dos fenómenos que surgen de cómo está la cuerda atada, por así decirlo. Si la cuerda está atada fija, ¿qué va a pasar? Esta onda que va a viajar con una elongación, es decir, con una deformación hacia arriba o hacia abajo, va a chocar y la reflexión va a originar que esta perturbación se genere en la dirección contraria. Es decir, si acá la onda iba hacia arriba, esta deformidad, de regreso la onda va a ir hacia abajo la deformidad. Muy por el contrario, cuando la cuerda se encuentra libre. Es como si yo atara una argolla a una vara y esta argolla estuviese atada a la cuerda, entonces le da cierta libertad a la cuerda. ¿Qué va a pasar? La misma perturbación que va hacia arriba, que es este bultito que está en la cuerda, va a chocar contra la varilla, pero esta argolla libre va a permitir otro tipo de movimiento, lo que va a generar que finalmente el rebote se genere hacia el mismo lado de elongación, es decir, este bultito que se ve, por así decirlo, va a ser hacia el mismo lado, en este caso hacia arriba.